aunque parezca increíble, tras 90 años de una de las matanzas más sangrientas ocurridas en la Pampa Salitrera, recién hoy aparecen documentos claves para su estudio. Había muy poca disponibilidad bibliográfica, las fuentes primarias, ¿no es cierto?, como textos o como periódicos de la época, fueron muy quisquillosos para poder declarar o hacer una acusación con respecto a lo que había acontecido por el miedo por la naturaleza de los crímenes cometidos en La Pampa. Solo las versiones de los periódicos de la época, publicados en todo el país, habían servido como fuente a los historiadores para tratar de reconstruir los hechos. Yo me fui a la Biblioteca Nacional, al subsuelo donde están los microfilms, y estuve observando, leyendo los diarios de la época, de junio de 1925. Valorar el aporte que está haciendo María Fernanda Guajardo con un nuevo texto, porque no abunda tampoco la bibliografía respecto de Coruña, valorar este tremendo aporte y sobre todo los nuevos antecedentes que está entregando fruto de su investigación. Precisamente la historiadora María Fernanda Guajardo logró dar con archivos que se creían perdidos, donde está toda la historia de esta masacre que, a la luz de los hechos, fue tan brutal y sangrienta como la de la Escuela Santa María. Ella inició hace un par de años esta investigación, un poco motivada porque ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales, y ella cuenta que en un momento dado tuvo que tomar opciones cuando estaba estudiando y decidió tomar este tema. Me fui a asesorar al Archivo Nacional sin ninguna esperanza, honestamente, de encontrar ningún archivo que diera cuenta de lo que había acontecido. Don Pablo Muñoz, hago una mención honrosa a él, es la persona que creó el Fondo del Salitre en Santiago. Él muy generosamente me hizo mención de que existían estos 3 tomos y que prácticamente estaban abandonados, que no pertenecían a ningún fondo documental y que no había ningún interés por rescatarlo. Así fue como surgió el libro Rebeldía en el Alto San Antonio, que fue lanzado en Iquique justo el día en que se conmemoraron 93 años de la tragedia. La historia de este trabajo se remonta a los años en que la joven historiadora María Fernanda Guajardo estudiaba en la Universidad en Valparaíso. La inquietud de estudiar las manifestaciones obreras en tiempos de la cuestión social surgen a finales de mi carrera. Yo soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, titulada de la Universidad de Valparaíso, y durante el cuarto y quinto año comenzamos a trabajar seminario de especialización. Y ahí parte el tema de investigar el tema de La Coruña. Con esta publicación, más otras que le han antecedido, que tú conoces alguna de ellas, se está procediendo a rescatar de las brumas de la historia un episodio oculto, poco conocido en el misterio, que es la matanza que hubo en Coruña. Fue en el año 1925 cuando un grupo de obreros se amotinó en la oficina La Coruña, ubicada al surponiente de Pozo Almonte. De ahí cayeron los trabajadores con sus mujeres, con sus hijos, con sus niños. Felizmente, la memoria histórica está empezando a salir a flote gracias a la perseverancia de algunas personas, como en el caso de esta autora, doña María Fernanda. Es un material súper valioso en el sentido de que no tan solo aporta a la versión oficial, sino que también hay una cantidad impresionante de documentos pertenecientes a la FOCH que fueron incautados una vez que son allanados los locales acá en Tarapacá. La matanza, según las cifras que entregan las distintas fuentes consultadas, habría sido similar a la de la Escuela Santa María, en relación al número de víctimas fatales. Las versiones oficiales fluctúan entre los 48 y 59 personas fallecidas, los informes diplomáticos ingleses hablan de 500, 800 personas, las voces populares dicen que superan las 2.000 personas. Allí los obreros del Salitre, armados con bombas de dinamita o de granadas hechizas de mano, se enfrentan a las fuerzas del ejército regular, las fuerzas represivas de infantería, caballería y artillería.
Y eso fue horroroso. Se demolió la Coruña, se incendió la Coruña. En un trabajo documental que nuestro canal realizó hace algunos años, pudimos dar cuenta de las dimensiones de esta tragedia y recorrer los vestigios de esta oficina salitrera que todavía exhibe las huellas de la masacre. Otra matanza, olvidada en los archivos históricos, asume un protagonismo en el último año tras la obra teatral Coruña, Ira de los Vientos. El pueblo, la Federación Obrera de Chile. ¡Bravo, Reca! ¡Sí se habla, hombre! Coruña, como muchos hechos sangrientos que hubo en la Pampa Salitrera, todavía está en la nebulosa, todavía convive con el mito. La matanza de Coruña, a juicio de los historiadores, siguió un modelo de resolución de conflictos muy al estilo del siglo XIX. Este nuevo trabajo viene a documentar de manera fidedigna lo que ocurrió en La Coruña en junio de 1925, cuestión que otros investigadores intentaron hacer de manera infructuosa. La verdad es que, hay algunas publicaciones de algunos historiadores chilenos que habían tratado de reconstruir los hechos, pero no tenían la documentación pertinente. No habían podido reconstruir los episodios desde marzo, desde abril de 1925, hasta la fecha en la cual fue concretada esta masacre. El ejército, a través de la documentación, entrega su versión de los hechos, pero además arroja luces sobre las versiones obreras gracias a los documentos que incautaron en su investigación. En este sumario investigativo que realizó el ejército, como ellos fueron agregando los documentos incautados, lo que yo pude encontrar fue, por ejemplo, los acuerdos convenidos entre los trabajadores del salitre y los patrones en las movilizaciones, cuál era la naturaleza de los petitorios, ¿no es cierto? También paralelamente se fueron revisando los periódicos de la época, las páginas, sobre todo el tema de las portadas del despertar de los trabajadores, en donde vamos haciendo como una información cruzada para poder ir esclareciendo lo que ocurrió. Respecto al paradero de las víctimas de esta matanza, al igual que lo ocurrido en la Escuela Santa María, nada se sabe. Hay historiadores, ¿no es cierto?, y los relatos dicen que se podrían quizás encontrar algunos cuerpos en las fosas, en los piques de agua abandonados en las cercanías de la oficina. También hay una fosa común afuera del cementerio del Alto San Antonio, en donde la gente ha rendido tributo, porque supuestamente también en estas fosas fueron enterradas muchas personas que fueron acribilladas durante este episodio. Hay, desde luego, muchas tareas pendientes para los investigadores. Y a raíz de este libro, seguramente surgirán nuevas investigaciones y nuevos datos respecto al paradero de las víctimas. La imposibilidad de poder encontrar qué fue lo que pasó con las personas que fueron procesadas, saber qué fue lo que pasó con las personas que fueron detenidas en Pisagua y después deportadas hacia el sur. Lo que no cabe duda es que este libro, por sí mismo, se transforma en un tremendo aporte a la historiografía regional. Este texto entrega luces, digamos que ilumina más esta zona oscura que tiene nuestra historia, respecto a la cual todavía tenemos muchas deudas. Esta es una primicia, hay que valorar lo que ella ha hecho, algo importantísimo para todos nosotros los que vivimos en la región Tarapacá.